celebrando esta reunión del encuentro de Cristo con su iglesia. Acá nos está mostrando el caso contrario, a una prostituta que está pomposamente vestida y absurdamente segura en sus propias fuerzas. Entonces, Babilonia siempre fue una civilización, ya lo expliqué la semana pasada, que ha estado en contra de Dios. De hecho, en Babilonia o en Babel es donde se manifiesta la primera gran rebelión en contra de Dios, que es la Torre de Babel. Entonces, cada civilización que vive en contra de Dios y de su pueblo, oprimiendo, llena de orgullo y displicencia, enfrentando el día a día como si el justo y poderoso Dios no existiera, como si no hubiese injerencia ninguna de Dios en el mundo. Entonces, ya se dijo en el 10:6, todo se acabó. Todo está cumplido, ya no hay más tiempo. Vamos a ver, en primer lugar, en este texto, los elementos del juicio. El juicio no se tarda. Hay un intelectual estadounidense llamado Andrew Del Banco, que escribe un libro muy interesante que les recomiendo que lean. Se llama La muerte de Satán. En La muerte de Satán, lo que hace Del Banco es mostrar cómo la condición de la sociedad básicamente no se debe a la creencia en la muerte de Dios. Porque cuando hablamos de la muerte de Dios, la verdad es que decimos, y es verdad lo que dice en el Zaratustra Friedrich Nietzsche cuando dice: Dios ha muerto, pero el hedor de su cadáver todavía se huele. ¿Qué quería decir Nietzsche con eso? Que la ética, o estar más allá del bien y del mal de este hombre que él presentaba, este superhombre, era no tener ninguna limitación para hacer absolutamente lo que él quiera. Entonces, claro, habían ateos que seguían siendo morales. Y Nietzsche decía así: Dios ha muerto, pero todavía está el hedor de su cadáver. O sea, todavía la gente sigue con prácticas morales, reconociendo entre el bien y el mal, siendo compasivo algunos, siendo justos las naciones, juzgando a los criminales, etc. Del Banco dice que el problema está en la muerte de Satán. Y él lo equipara con la muerte, con la ausencia del juicio. Él dice que una vez que la sociedad cree que Satán ha muerto, la verdad es que allí no cree en el bien y el mal. Y desaparece la percepción natural del juicio. Es decir, que en algún momento tendremos que dar cuenta frente a algo o alguien. Nosotros sabemos que es delante del Dios Todopoderoso, pero hay gente que tiene eso arraigado en su mente y en su corazón. ¿Cómo le llaman? Por ejemplo, algunos le llaman karma. Nosotros le llamamos juicio final delante del Dios vivo. Ellos dicen, no, se va equilibrando las cosas buenas y malas que uno hace. O la ley de siembra y de cosecha, ¿cierto? A esta persona le pasa esto porque esto fue lo que sembró. Todas las personas tienen una idea de juicio, una idea de responsabilidad frente a un ente superior. Bueno, cuando muere Satán y cuando desaparece el juicio, las personas allí hacen realmente lo que quieren, y esta es la evaluación que hace Andrew Del Banco de nuestra sociedad. Entonces, como decía, ignoran esta palabra. Por ejemplo, en Eclesiastés nos dice: porque Dios traerá toda obra a juicio,
juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. O sea, la expectación del juicio es que Dios va a dar tanto recompensas, tanto castigos a aquellos que la sequedad del... Estoy un poco, ¿cómo se llama? Estoy un poco oxigenado. Pero el segundo fue a propósito. Entonces también la Biblia nos dice esto. Esta es una de las verdades cardinales del Evangelio. Arrepentirse y creer en el Evangelio. La visión de Juan nos dice que cuando el tiempo se cumpla, no habrá vuelta atrás. Será como una fotografía antigua. ¿Se acuerdan? Uno se sacaba la foto y ¿qué pasaba? Ahí quedaba la foto, ¿cierto? Mi mamá, que debe estar conectada, siempre salía con los ojos cerrados. Toda la vida. Bueno, ahora uno puede borrar la foto y decir, mamá, ábrelo, por favor. Pero no lo cerré hasta que te diga. Antes no, incluso había que esperar, ¿cierto? Llevar el rollo a Kodak o a Fuji, los de 122, 185, y esperar que te dieran la foto. Algunas se velaban, otras salían corridas. Bueno, así es el juicio de Dios. Se acabó el tiempo, como una foto antigua, no hay nada más que hacer. Y esa es la urgencia que debemos tener, la urgencia que nos da el Señor, no solo para cuidar o trabajar en nuestra salvación y crecer espiritualmente, honrar a Dios con nuestra vida, sino que también compartir el Evangelio con otros. Recuerden que Sebastián hace algunos domingos nos decía que Satanás sí tiene sentido de urgencia, porque sabe que está vencido, pero como en las películas de acción, cuando el malo se cae, ¿se acuerdan qué pasa? La última fuerza que hace, agarra, como le dicen los viejitos, agarra al jovencito de la película y se lo lleva con él. La última fuerza. Bueno, así está Satanás. Sabe que está vencido, pero hará todo el daño posible mientras pueda hacerlo. No hay vuelta atrás. Juan dice que este evento será repentino. De hecho, varias veces repite en el texto que solo en una hora colapsó el sistema. Nosotros también debemos estar preparados. De hecho, la palabra del Señor, el Evangelio de Mateo nos dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir su Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón va a venir, velaría, no dejaría minar su casa. Por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esta es una advertencia para nosotros, queridos hermanos, porque debemos velar, debemos desear la venida del Señor. En nuestro corazón está el sentido de que las cosas hoy día no son como deben ser. Y eso va a pasar incluso después de nuestra muerte. Nosotros vemos en el capítulo 6 de Apocalipsis las almas que fueron decapitadas por la causa de Cristo. Ellos sabían que aún no había llegado el juicio, este juicio que está llegando ahora, aquí en este capítulo. Sabían que todavía no llegaba. ¿Y qué le decían? ¿Hasta cuándo, Señor, no nos harás justicia? O sea que después de la muerte no es el estado final, es un estado incompleto, porque está separada el alma del cuerpo. Y nosotros somos seres, se me olvidó la palabra, júquema. Somos personas que no tenemos dos partes, sino que esas dos partes constituyen el yo. ¿Qué digo con esto? El Ariel va a buscar la palabra exacta.
constituyen el yo. O sea, el cuerpo está allí muerto, el alma está desnuda. Y cuando vuelvan a reunirse, unidad psicosomática. Somos una unidad psicosomática. Entonces, cuando estamos separados y hemos ido al paraíso y los muertos no creyentes en Jesucristo al Hades, es un momento incompleto. Nosotros estamos preparados, sí, para la muerte, pero el día glorioso no sucederá sino hasta cuando Jesucristo venga. ¿Y cómo va a venir? Dice Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica las siguientes palabras: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El apóstol Pablo estaba haciendo un resumen anticipado del juicio a Babilonia. En una hora vino el colapso, en una hora vino el juicio, y todo está consumado. Recuerden que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Entonces, si nos quedamos en los detalles, podríamos perder el foco del significado. ¿Por qué? Porque seguramente usted está tratando en su mente de cómo, si él está colapsando y las plagas se echaron sobre Babilonia, y por qué los mercaderes, que son partícipes también con la gran ramera, ¿por qué están mirando de lejos? ¿Por qué ellos todavía no son destruidos? Bueno, porque la perspectiva aquí en esta sección es precisamente cómo el sistema satánico que ha venido obrando desde la serpiente va a ser destruido. Y los símbolos de lamentación, de hecho, hay varios cánticos de lamentación que son de los propios que hacían usufructo de la gran ramera y que se emborrachaban con el vino de su adulterio. ¿Qué pasa con ellos? No, el símbolo es, se ponen de lejos porque va a ser muy terrible. Va a ser para lamentarse cómo este sistema económico, político, social, en algún momento no va a dar para más. Muchos creen eso, ¿cierto? No, es que esto el planeta no da para más. A nosotros se nos manda a cuidar el planeta. Definitivamente. Pero el ser humano no tiene el poder para destruirlo. Porque se está enfrentando a la providencia divina. Debemos cuidar el planeta. Pero el Señor lo va a sustentar hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque quien lo va a destruir va a ser Él. ¿Cree que nos va a dar esa oportunidad a nosotros? No, según Pedro, Él vendrá y consumirá con fuego la faz de la tierra y será reconstruida esa misma tierra, no un mundo innovado, sino un mundo renovado. Y volveremos a recuperar el jardín en el cual comenzó nuestra civilización. Y de ahí en adelante la civilización se desarrollará sin pecado. Imagínense, ¿qué va a pasar después de eso? Retiro lo dicho, no podemos imaginarnos cómo será una sociedad sin pecado. Ese es nuestro metarrelato. Ese es nuestro relato del final. Ese es nuestro discurso, que el Señor vendrá y destrozará a todos sus enemigos y Él reinará por siempre. Entonces, esta destrucción repentina que viene sobre ellos es simplemente porque la venida del Señor vendrá rápida. Vamos a leer algunas partes que dice que va a destruir a sus enemigos con el
con la espada de su boca, ¿cierto? Y ahí tenemos cómo está destruyendo, o la perspectiva, la forma de contarnos la historia en términos militares. ¿Ya? Y aquí nos está contando en términos de cómo el sistema económico, político y social va a ser colapsado. Entonces, bueno, ¿va a ser así o asá? No, el Señor vendrá y derrotará a sus enemigos, sí, con el poder de su palabra. De hecho, no le sale una espada por la boca. El símbolo es que con una sola palabra el Señor es capaz de destruir a todos sus enemigos. Entonces, dije que no podíamos destruir el mundo, porque no tenemos tal poder para hacerlo. Pero nuestra responsabilidad con el medio ambiente es irrenunciable. También no creemos que los movimientos políticos e ideológicos traen la paz y la seguridad que prometen. Ninguno, de ninguna parte. No significa eso que nosotros nos vamos al cerro. O compremos un terreno en Futaleufú y nos vamos para allá y pongamos una colonia Puente. Puente Leufú. Entonces nos vamos para allá y no, es que ahora nosotros no tenemos que ver nada con la Babilonia, con no sé qué. Vamos a ver eso en la tercera división del sermón. Miren, fíjense cómo les dice la condenación, cómo se la describe. Nunca más será hallada. Ya les conté el domingo pasado de que Babilonia, la de Real Babilonia, la geográfica, no está reconstruida. La profecía del Antiguo Testamento dice que va a ser guarida de bestias, de chacales, de aves, de rapiña, etcétera, etcétera, y nunca va a volver a ser reconstruida. Hasta el día de hoy, habiendo incluso proyectos del Estado de Irak, no hay reconstrucción de Babilonia. De hecho, podemos revisar varias. Tiro dice que será que había sido una gran ciudad y tenía un gran ejército, dice que va a ser tendedero de redes. Hoy día Tiro es una caleta de pescadores, hasta el día de hoy. Las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron hasta el más mínimo detalle. No se pronunciará nunca más, no se producirá nunca más alimento, o sea, el ruido del molino. O sea, será absolutamente destruida, no habrán alimentos, ni siquiera luz común, no se percibirá luz en las casas. En la imaginería judía, cuando a una casa se le apagaba la lámpara, era porque allí había muerto alguien. O sea, había alguien que no había podido encender esa luz. Habitualmente las casas comunes en Israel eran unihabitacionales. Bueno, hoy día también, ¿cierto? Y sea de donde uno la compre, ¿cierto? Si se las da el gobierno, las que daba los gobiernos antiguos, que eran unihabitacionales, o los departamentos para solteros, que es para media persona en realidad, unihabitacionales que hacen en departamentos, ¿cierto? Bueno, algo así, pero con piso de tierra y todo, y una pequeña ventana. No se veía la luz, alguien murió. Eso está diciendo, habrá muerte, y no solo en la casa, sino también en todas sus calles. ¿Se fijan cómo es el símbolo? Las cosas más alegres que se pueden vivir son un matrimonio. De hecho, uno de los días más importantes para nosotros, espero, sea el día de nuestro matrimonio. No escuché ningún amén. El día de nuestro matrimonio, ¿cierto? Es un día recordado, un día bonito, un día importante. Bueno, esa belleza del matrimonio, donde Jesús hizo su primer milagro, ¿cierto? Que lo convirtió seguramente en un carmener chileno. Seguramente era eso. Paréntesis, la costumbre era servir el mejor vino al principio, por eso le hacen la pregunta, el mejor vino al principio, y cuando ya estaban arriba de la pelota, se les daba el peor vino, porque ya con la garganta de lata, ¿cierto? La lengua de trapo, no sentían mucho lo distinto, así que la cosa era ponerle nomás, ¿cierto?
Bueno, cuando Jesús convierte estas tinajas enormes, yo sé que a varios les dio sed, enormes, con vino, o sea, con agua, él convierte el agua en vino a petición de su madre. Y Jesús, como un buen hijo de Dios, va y le hace caso. Y convierte. Y la pregunta era, yo creo que hasta los que estaban arriba de la pelota dijeron, oye, ¿por qué sirvieron este vino ahora? Es porque era un vino demasiado bueno, por eso yo creo que era un Cabernet Sauvignon, algo así con el sabor de Chile. Cierre paréntesis. No habrán esas fiestas maravillosas como son una boda. Entonces, el juicio es recíproco o es equivalente a la ofensa que ellos han hecho al Señor, persiguiendo su iglesia, matando a sus santos. Tienen dureza en el corazón y Dios está relegado a la periferia. Eso quiere decir que la autonomía es el gran ídolo, no solo de esta época, sino también de toda la historia de la humanidad. Desde Eva, autonomía. Cuando el pueblo pecaba en el tiempo de los jueces, cada cual hacía lo que bien le parecía. Yo estoy citando y yo sé que hay varios aquí que ya tienen la Biblia completa leída. ¿Les suena, cierto, lo que estoy diciendo? Bien. Entonces, podemos resumir este juicio de Babilonia en la profecía de Malaquías. Malaquías, casi contemporáneo a Isaías, profetizó en el reino del sur, después de la muerte del rey Usías, y no me acuerdo del rey en el que estaba, pero le dice lo siguiente: la gente piadosa ha sido eliminada del país, ya no hay gente honrada en este mundo, todos tratan de matar a alguien, y unos a otros se tienden redes, nadie les gana en cuanto a hacer lo malo, funcionarios y jueces exigen soborno, magnates no hacen más que pedir, y todos complacen su codicia. El mejor de ellos es el más enmarañado que una zarza, el más recto, más torcido que un espino. Pero ya viene el día de su confusión, ya se acerca el día de tu castigo anunciado por tus centinelas. Esto no es un sitio web de ahora, no es un blog de algún analista político, es Miqueas hablando. No creas en tu prójimo ni confíes en tus amigos. Cuídate de lo que hablas con la gente que duerme en tus brazos. El hijo ultraja al padre, la hija se rebela contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos de cada cual están en su propia casa. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor, yo espero en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará. El pulso que toma Nehemías a su sociedad es el gobierno de la iniquidad tratando de imponerse al reino de Dios. En segundo lugar, la caída y el colapso del sistema. Por lo menos 3 veces dice que vino en un momento, vino en una hora, la destrucción de esta mujer. Sistema representado por una mujer, ¿cierto? La importancia en el relato, como ya les dije, era la Trinidad satánica y la comunidad, ¿cierto? La bestia imita ¿a quién? Al Padre. Perdón, el dragón imita al Padre. La bestia que sube del mar, ¿a quién imita? A Cristo. La bestia que sube de la tierra, ¿a quién imita? Que dice que le den gloria a la bestia que sube del mar. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Y la gran ramera, ¿quién es? ¿La imitación de quién? De la iglesia. Por eso es importante este paralelo. Una mujer santa y pura, salvada, y una mujer prostituta que se alimenta y da alimento, adulterio a todos los reyes de la tierra. O sea, aquí no es novedad y no es raro que ponga los lujos y el dinero y la economía, porque
la Biblia nos dice que el amor al dinero, ¿qué es? El origen de todos los males. Este descalabro económico se va a producir debido a que cae el sistema. Nosotros hemos visto, por lo menos hace un par de años, yo por lo menos voy a hablar por mí, yo tenía confianza en el sistema mundial, en realidad, nunca me imagino que va a pasar algo como en la Gran Depresión, ¿cierto?, de Estados Unidos. Bueno, pero en algunos países está pasando aquello, que la gente incluso sufre, mucha gente sufre de hambre. Uno ve, incluso como creyente, este sistema sólido, que no se va a caer. Y hace algún tiempo yo pensaba, no están las condiciones para que sigan habiendo dictaduras en el mundo. Y sí lo siguen habiendo. Parece que es peor de lo que podemos imaginar. Bueno, todo eso va a ir de tal manera empeorando que al final no va a aguantar y se va a colapsar. El modo de vida idólatra, pagano, contrario a Dios, y lo que implica esto, lujos. El otro día, mis hijos me mostraban un menú que estaba compuesto por láminas de oro, pero no era un souvenir para llevárselo a la casa. Estaba de tal manera fabricada que uno podía comérselo. Comer oro. Eso es una extravagancia terrible. Y no digo que esta comparación que uno siempre hace de, bueno, hay gente muriéndose en el mundo y él comiendo oro. Sí. Tiene otras razones también la pobreza. Pero uno no puede dejar de pensar eso. ¿Que cómo? Por moral. ¿Se acuerdan cuando chicos? Por los niños de China, que era el gran argumento de la mamá. Los niños en China se mueren de hambre. Los niños en África se mueren de hambre. Entonces uno, ahí miraba la coliflor, que es tan fea. Perdón, señor. Yo creo que eso surgió después de la caída. Es fea, es hedionda cuando se cocina y es malísima. Y hincha como más que los porotos. Ya, pero es mi opinión sobre la coliflor. No sé por qué dije esto acerca de la coliflor. Este mundo pagano, por los lujos. Entonces, este mundo pagano lleno de extravagancias, contrario a Dios, de cosas inimaginables, también de una vida licenciosa y asquerosa en términos sexuales. Uno ve, por ejemplo, Ojos bien cerrados de Stanley Kubrick, y uno dice, no, eso no debe existir. Una sociedad secreta que tiene fiestas sexuales. No la vea con sus hijos. Pero la radiografía que toma allí es la siguiente, es que hay maldad en el mundo que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Y eso está asociado siempre a ¿qué? No a gente que vive en la población, no, a gente poderosa, a gente millonaria. Ni Cristo habló tan mal de los ricos, porque la riqueza no es el problema, es el amor al dinero. Ojo, y que no solo los ricos tienen ese problema del amor al dinero, porque a veces los que son más pobres tienen más problemas y tienen un ídolo más grande del dinero que no tienen, de lo que no logran tener. Entonces, lo otro importante es que aparece aquí entre todos los lujos, son muy, uno dice, ya, ok, sí, muebles, joyas, etcétera, especias. Uno dice canela. Oye, pero la canela es re cara, si una cosita como 2 gramos cuesta, ¿cierto? Canela, ya, ok, incienso, mirra, perfume, vino. Pero luego dice, y hasta seres humanos vendidos como esclavos.
Esto pasa hasta ahora. La trata de personas. Jóvenes, hombres y mujeres que son secuestrados y, esta palabra no existe, pero adiccionados a la droga, hechos adictos y explotados sexualmente. Lo vemos hasta acá en Chile. ¿Cierto? Eso de que este pueblo que ama, ¿a quién? ¿Al qué es? Al que es forastero. Eso, yo no sé si alguna vez ha sido verdad, pero por lo menos hoy día no es verdad. No queremos, no nos gusta, no es que no nos guste la migración, no nos gusta la pobreza. Porque si viene una familia y cruza una ciudad completa de Alemania, con los brazos abiertos. Los haitianos se están yendo de Chile porque los hemos tratado mal. Al amigo cuando es forastero. El Señor nos manda a ser misericordiosos. Y no nos manda a hacer políticas gubernamentales sobre la migración. Eso le toca a quien le toca ser. Y si usted quiere participar y ser un diputado, por nuestra bendición va. A nosotros nos toca las personas. Tratar bien a aquel que está, por ejemplo, trabajando en algún lugar, que está atendiendo, incluso que está limpiando los vidrios de los autos y que es extranjero. La trata de personas hoy día no es poco frecuente. Podemos ver, y a eso iba, que son hermanos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Aunque no sean creyentes, todos somos hechos. No somos hijos, todos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Y se viola esa dignidad de las personas, pagándoles sueldos miserables, haciéndolos vivir en lugares miserables. Y no solo aquí en Chile. Está documentado, bueno, en Chile también está documentado aquello, pero está documentado que grandes multinacionales construyen sus productos en China, y no porque simplemente les salga más barato, porque la mano de obra es más barata, sino que hay pequeños trabajando, armando tecnología. Eso es terrible. Y pasa más cerca de lo que nosotros podemos ver. Bueno, todo aquello se derrumbará. Ese anhelo que tenemos en el corazón de justicia no será plenamente satisfecho, sino hasta cuando el Señor irrumpa en la historia y derrote a todos sus enemigos. Entonces, ese pecado que ellos no habían acumulado solo riqueza. El versículo 5 dice que se había acumulado el pecado que llegó hasta arriba, la idolatría. La palabra del Señor nos dice que nuestra esperanza debe estar puesta en Él. El Salmo 73 es un salmo de Asaf, que es muy decidor para este tipo de situaciones. Cuando se ve la riqueza de otro, uno dice, ¿cómo, por qué los malos prosperan? ¿Cómo los malos parece que no tuvieran, que nada les pasa? Que no se enferman, que todo les va bien. El dicho chileno, la plata llama a la plata. Y él dice, fui un animal, y estuve a punto de caer. Pero dice que cuando entró al templo, Asaf tiene que haber sido un sacerdote. Entra al templo, dice que ahí se da cuenta de que se había portado como un animal. Y más adelante en su salmo dice, ¿a quién tengo yo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque ahí, los que se alejan, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán.
tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, puesto que Jehová es el Señor, mi esperanza. Porque he puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Experimentamos tiempos difíciles. Y probablemente tiempos más difíciles vendrán para la iglesia. Pero, como Martín Lutero cantaba en Castillo Fuerte, ¿qué me pueden quitar? ¿Me pueden quitar bienes? Ayúdenme, por favor. Nombre y bienes, nombre, hogar. O incluso mi vida. ¿Destruir? Tengo una memoria perfecta para lo mismo. Martín Lutero, ¿qué está diciendo? Puede pasar todo eso. De hecho, él estaba recibiendo una persecución terrible. Pero dice que nada de eso es realmente importante. Tenemos que recuperar la confianza en Dios y dejar de poner la confianza en los seres humanos. La palabra del profeta Habacuc es tan importante en este tiempo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas, y en mis alturas me hace andar. Tiempo difícil. A punto de ser invadidos por Babilonia. Ese es el contexto de Habacuc. Y él está peleando con el Señor. Él no está hablando al pueblo, es una oración con Dios. Los capítulos son así. Reclamo, respuesta de Dios. Reclamo, respuesta de Dios. Y aquí al final él llega y corrige su teología y dice, aunque todo esto pase, con todo me voy a alegrar en el Señor. Esa debe ser nuestra actitud ante cualquier descalabro económico, porque nuestro tesoro no está aquí en la tierra. El que salve su vida, el que cuide su vida, dice que la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, realmente la ganará. Aunque estemos, sea que viva, dice el apóstol Pablo, o que muera, el Señor soy. Y al final, una advertencia para la iglesia. Sabemos que el juicio es en contra de los enemigos de Dios y los enemigos de su pueblo. Eso se hace evidente en toda la Escritura. Sin embargo, tenemos aquí una advertencia muy clara. Luego oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas. ¿Qué está diciendo aquí esta voz que viene del cielo? Que pertenece al segundo cántico aquí en este capítulo. Toma prestado de Isaías y de Jeremías estas palabras del apóstol Juan. En Isaías podemos leer, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió Jehová a su siervo Jacob. ¿Qué está diciendo? El capítulo 48 de Isaías es o profetiza el regreso del exilio. Pero sin embargo, tiempo antes, Jeremías en el capítulo 29, ¿qué le decía al pueblo? Amen esa ciudad, construyan casas, tengan hijos, casen a sus hijos, tengan nietos, busque el bien de la ciudad, porque del bien de la ciudad también, y de la paz de la ciudad depende nuestro bien y depende nuestra paz. Estas dos verdades son dos caras de una misma moneda, definitivamente. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos peregrinos y extranjeros.
El peregrino es un turista, alguien que pasa por ese lugar, pero sabe que no es de ahí. Los que han viajado, ¿le han dado ganas de quedarse en el lugar donde han viajado? A mí me dan ganas de quedarme en la playa. Dan ganas, ¿no? ¿Pero qué son ahí? Turistas, o sea, peregrinos que van de paso, que su trabajo, sus metas, su familia no está allí. ¿Y el extranjero qué sería? Sería un migrante con sus documentos legalizados o con incluso probablemente con nacionalidad de ese país, que va y trabaja y produce para ese lugar y busca el bien de ese país. Pero nosotros somos ambos. Por eso que nos encontramos con palabras como: no pongan la mirada en las cosas de la tierra, sino en las del cielo, porque donde está tu tesoro, allí también va a estar tu corazón. No acumulen riquezas en la tierra, sino en el cielo. Y otras palabras que nos dicen que debemos respetar a las autoridades, extender el reino de Dios, no pagar mal por mal, etc. Entonces, bueno, ¿vivimos acá o no vivimos acá? Esa es la cuestión, que somos tanto peregrinos, porque sabemos que vamos a llegar a nuestra patria celestial, pero también somos extranjeros, porque debemos buscar el bien de este lugar. Por eso les dije antes, no es la idea que nos vayamos a Futaleufú, porque este culto no es la iglesia o necesariamente la iglesia en misión. Este culto es la iglesia, ¿para qué? Para capacitarse para la misión. Entonces ellos tenían que dejar su lugar de exilio, volver a Israel. Y es lo que el Señor los animaba a hacer. La retribución del juicio, como ya dije, es proporcional al pecado cometido. Los grandes reyes hacen lágrimas por ella. Pero se cumple la palabra del Señor cuando nos dice que todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Pero ojo, nosotros somos exhortados a salir de allí. O sea, a no compartir los valores, a no compartir el estilo de vida, a no compartir las ideas necesariamente de el sistema actual, que es tan variado y tan diverso. Nuestra única regla de fe y práctica es la Escritura. No hay otra regla de fe y práctica. Esto es lo que nos une. No lo que votemos el 19. Soy pastor y tengo la obligación de decirlo. Vote por... Tengo la obligación de decirlo. En el siglo pasado, a fines del siglo pasado, hubo una crisis en Estados Unidos. Y las iglesias se dividieron por cuestiones políticas. 80-20. 80 de las congregaciones, 80% de las congregaciones a la derecha, 20% a la izquierda. Los hermanos se enemistaron. Los hermanos se dejaron de hablar. Ya no podían alabar con el otro. Eso es lo que quiere Satanás. Dividir la iglesia. No es importante lo que hagamos dentro de esa urna, sino lo que vamos a hacer afuera. Después. Y después de la otra urna. Y cuando venga la otra urna. ¿Nos vamos a pelear por ídolos terrenos? Si somos hijos de un mismo padre. No digo con esto que uno no debe discutir de política y tener ideas. Sí lo puede. Pero cuando eso toca la relación, cuando no soy capaz de mirar a mi hermano, porque es un facho y vota por Kast, o porque es un torpe comunista que vota por Boric. Cuando me pasa eso, es que estoy muy perdido. Salgan de ahí, arranquen de ahí, porque si no van a recibir parte de las plagas de Babilonia.
Babilonia es de izquierda, de derecha, de centro izquierda, socialdemócrata, nazi, comunista, etc. Todo eso compone, porque todos los reyes de la tierra bebieron del vino de su fornicación. Así que si usted ha pensado algo de su hermano o lo ha borrado de las redes sociales, este es el momento para arrepentirse. Este es el momento para pedirle perdón a Dios e incluso, si es necesario, pedirle perdón a su hermano o a su hermana, porque no lo puede mirar a los ojos, porque va a votar por Kast y es un facho, va a votar por Boric y es un comunista. La iglesia no se puede dividir. ¿Saben por qué? Porque si eso pasa, van a tener parte en las plagas y en el juicio contra Babilonia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Discuta con la Escritura. Ahí está, capítulo 18 de Apocalipsis. Esta es una familia de la fe. No contamine, no destruya. Y vote. Entonces, queridos hermanos, para terminar, la iglesia debe ser tanto contracultural como con una presencia responsable en la sociedad. ¿Qué significa eso? Peregrinos y extranjeros. Podemos comprometernos en causas sociales, ciertamente, pero no debemos perder la perspectiva de que estamos extendiendo con ello el reino de Dios. Y cuando esa acción social está desprovista o incluso ajena al Evangelio, se transforma en un ídolo el cual tenemos que dejar. ¿Por qué razón? Porque las iglesias que se dedican absolutamente a hacer obra social se transforman en una ONG y para eso está World Vision y no sé qué más. Greenpeace. Para eso están esas sociedades. O se comportan solamente como monjes, apartados de todo. Insisto con Futaleufú. Son tan rebaratos y grandes los terrenos allá. No nos manda eso. Porque esa iglesia se transforma en una sal que no está haciendo que el mundo no se descomponga. Es una luz que está puesta debajo de un cajón. No es a eso lo que nos llama el Señor. Ni hacer. Porque para eso están los Amish y los cuáqueros, no sé si los cuáqueros en realidad, pero los Amish ya, ellos. Para eso están, ya están ellos, no necesitan más. Nosotros debemos ser una iglesia contracultural que tiene una presencia responsable en la sociedad. No debemos permitir que el mundo nos moldee. Daniel, ¿usted cree que sufre persecución? Daniel, le prohibieron orar. Y Daniel sabía hasta dónde estaban los límites del Estado y dijo, bueno, yo voy a orar igual. Lo echaron al foso de los leones, el Señor nos salvó. Eso hizo Daniel. El mismo Jesús, que desafió a su propio tiempo y al fariseísmo de su tiempo, a la religión imperante de su tiempo. Y ya lo mencioné, a Martín Lutero, que también se opuso a una maquinaria gigante, sin pretenderlo en el principio, pero se enfrentó a la Iglesia Católica del siglo XVI. Seamos valientes y enfrentémonos a lo que nos tenemos que enfrentar hoy día. Que el Señor nos ayude a ser fieles a su palabra. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos exhortas, Señor, a nuestro corazón que quiere engañarnos.